Hola, instructora Janet Bolaños. Mi nombre es Dylan Urbina Botina. Soy aprendiz del programa de desarrollo de medios gráficos visuales con ficha 3466169. En esta presentación explicaré el proceso realizado para desarrollar la propuesta gráfica para ECOFE, aplicando conceptos de estadística, matemáticas y algoritmos. Bueno, en esta presentación veremos los siguientes temas, como es la situación problema, la interpretación estadística, el desarrollo matemático, la presentación del afiche, la exploración del algoritmo, la explicación del algoritmo, perdón, y la reflexión final. Situación problema. La empresa Ecofe quería lanzar o quiere lanzar un café nuevo especial colombiano dirigido a personas entre 18 y 35 años. Para ello realizó una encuesta de 120 personas o a 120 consumidores con el objetivo de conocer sus preferencias y con estos resultados diseñar una propuesta gráfica que respondiera a los gustos del público objetivo. Bueno, la interpretación estadística. Vamos a responder cuáles son los tres colores con mayor aceptación. En la tabla de frecuencia, llamada colores que más atraen en la publicidad, y el gráfico, que es en este gráfico un gráfico circular, también llamado gráfico de colores preferidos, observamos que el color verde obtuvo una frecuencia del 42 personas, equivalente al 35%. En segundo lugar se encuentra el color café con el 25% y posteriormente el negro con un 20%, por lo que se decide utilizar principalmente estos colores en el diseño del afiche. ¿Qué medio digital debería utilizar la empresa para su campaña? Al observar la tabla medio digital más usado y el gráfico medio digital más usado, que en este caso es un gráfico de barras, eh, diremos que Instagram es la plataforma con mayor uso por parte de los encuestados, alcanzando una frecuencia de 50 personas, lo que esto equivale al 42% de la muestra, superando notablemente a competidores como Facebook con un 23% y TikTok con el 17%. ¿Qué tipo de contenido debería destacarse? Eh, Según la tabla, tipo de contenido y el gráfico tipo de contenido, que indica que el contenido que más atrae son las imágenes del producto con una frecuencia de 48 personas, eh, 40%, 40 en el porcentaje es 40, y como estrategia complementaria diríamos que se puede respaldar con las promociones y descuentos que ocupa el segundo lugar, con una frecuencia absoluta de 30 personas y un porcentaje del 25. ¿Qué elemento visual debe ocupar mayor protagonismo? Eh, Basándonos en la tabla, qué elementos más llaman la atención en una publicidad y el gráfico, qué elementos más llaman la atención, nos damos cuenta que la imagen principal es el componente que más llama la atención en la publicidad con un 45% de los votos, su frecuencia absoluta es 54, y el segundo elemento con más impacto es el color con una frecuencia absoluta de 30 y un porcentaje del 25%. ¿Qué tipo de café debería promocionarse principalmente? De acuerdo con la tabla, tipo de café preferido y el gráfico, tipo de café o tipo de café, preferencia de tipo de café. El café especial de origen único es la variedad preferida por el público encuestado, con una frecuencia de 45 personas, representando el 38% del total del mercado potencial. Vemos que el café saborizado es el que tiene menor porcentaje con un 9% y una frecuencia del 12%.
¿Qué decisiones de diseño tomaría a partir de estos resultados? Bueno, en cuanto a las decisiones que se tomó a partir de los resultados, diríamos que la campaña se centrará principalmente en Instagram, donde el foco absoluto de la composición será el- la imagen principal, ¿no? Diremos que se utilizará una paleta cromática de los colores verde, café y negros. Eh, y diríamos que podríamos mostrar la pureza de los granos o la mística del café, especial de origen único, conectando directamente con el perfil del público objetivo, que es de 18 a 35 años, que buscan un producto auténtico. Ahora, desarrollo matemático y área total de la ficha. Bueno, para el área total de la ficha, primero calculé el área total de la ficha, valga la redundancia, multiplicando el ancho por el alto. O sea, la hoja mide 21,26 centímetros por 33 centímetros, obteniendo un total de 712,8 centímetros cuadrados. Bueno, en cuanto al área de cada componente, posteriormente distribuí el espacio de la ficha de acuerdo con los porcentajes establecidos en la guía. Eh, en la guía, eh, la imagen principal ocupa el 50%, el texto promocional el 25%, el logo 10% y los espacios libres un 15%. Diría que aquí quiero hacer un paréntesis, por decirlo de algún modo, ya que necesitaba saber qué tanto del espacio de la hoja necesitaba distribuir. Entonces lo que hice fue, primero multipliqué el 33 por el 0,10, que en este caso sería el, el 10% del logo, ¿verdad? El 10% del logo, dándonos como resultado, dándonos como resu- dándonos como resultado, dándonos como resultado el 3,3 centímetros. Lo mismo hice con la imagen principal, que en este caso es el 50%, ¿verdad? 33,0,50, dándonos como resultado 16,5 y así sucesivamente con los demás resultados. Entonces, eh, diría que eh, hice esto para poder hacer la distribución de los componentes y, y así también hacer una adecuada, como diría, una adecuada distribución de la proporción del área de la imagen principal. Ahora tenemos el área de cada componente. Como le decía, tenemos el elemento principal, es la imagen principal con el 50%. Entonces calculamos el área, ya tenemos el área, perdón, y lo multiplicamos el 700,8 por 0,50, dándonos como resultado 300,4 centímetros cuadrados de la imagen principal. Lo mismo para texto promocional, logo y espacios libres. Entonces, área de cada figura geométrica y porcentajes. Para construir la imagen principal, simplifiqué la imagen principal, hice una extracción de la imagen principal utilizando figuras geométricas como un círculo que puede representar el sol o un elemento decorativo, un paralelogramo, un rectángulo y tres triángulos. Aquí podemos observar
el cálculo de sus áreas. Entonces 3.1416 por 6 elevado a la 2 nos dio como resultado 113,10 centímetros cuadrados. Entonces vamos a averiguar su porcentaje. Vamos a dividir ese 113,10 entre el área total del afiche, que es 700,8 por 100, dándonos un porcentaje de 15,87. Y voy diría que a, a nombrar o a decir las áreas de cada figura, ya que el video se me está haciendo muy largo. Entonces tengo el paralelogramo que mide, o su área es de 88 centímetros cuadrados, el rectángulo 108 centímetros cuadrados, un triángulo de 15 centímetros cuadrados y sus porcentajes. Entonces tenemos el círculo 15,87, el paralelogramo 12,35, el rectángulo 15,15%, los triángulos en un 2,10%. Aquí vemos la presentación del afiche. Puedo decir que cumple, ¿no?, con la distribución tanto del área de las figuras geométricas y el área de los componentes gráficos, perdón. Ahora, ¿cómo la distribución de áreas favorece la, la, la comunicación visual? Eh, bueno, diría que las decisiones de diseño fueron tomadas a partir de los resultados estadísticos, utilizando una imagen principal como mayor protagonismo, porque fue el elemento más valorado por los encuestados. También empleé los colores verdes y cafés, que fueron los más aceptados, y un mensaje corto para facilitar la comunicación visual. La distribución visual del área de los elementos favorece a la comunicación visual, eh, permitiendo que estas áreas tengan, o los elementos del diseño logren un equilibrio y una proporción adecuada. Explicación del algoritmo. Bueno, el algoritmo representa el procedimiento seguido durante el desarrollo del proyecto. Inicia con el análisis de la información estadística, continúa con la selección de los elementos visuales, los cálculos matemáticos, el diseño del afiche, la verificación de la distribución y finalización con las conclusiones, ¿no? Y, perdón, y finalizamos con las conclusiones. En cuanto a la reflexión final, cómo, eh, cómo contribuyen los datos estadísticos, los cálculos matemáticos y la organización lógica de un algoritmo a la creación de productos efectivos, diría que los datos estadísticos permiten tomar decisiones basadas en información real y no en suposiciones, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, los cálculos matemáticos ayudan a distribuir correctamente los elementos de diseño, logrando equilibrio y una proporción. Finalmente, el algoritmo organiza cada etapa del proceso de manera lógica, permitiendo desarrollar un producto gráfico claro, ordenado y efectivo. Muchas gracias por la atención, profe. Quedo atento a cualquier inconveniente. Gracias.